Entonces, miren, en la clase pasada dijimos que el contenido a tratar en la primera parte, ¿verdad? Vamos a hablar de qué están hechos los medicamentos, principios activos y excipientes, principios activos y coadyuvantes. También vamos a hablar un poquito de la forma farmacéutica o galénica, nombre de un medicamento, nombre genérico. Los medicamentos según su composición, ¿verdad? Se dividen en moléculas químicas y moléculas biológicas. Y también vamos a hablar un poco de la clasificación de los medicamentos. Entonces, yo hice la pregunta de qué están hechos los medicamentos en la clase pasada. Y muchos dijeron, ¿verdad?, que un medicamento es una sustancia química que está compuesta de una parte que se llama principio activo y otra parte que se llama excipiente. Entonces, como podemos ver, eh, el principio activo, ¿verdad?, es realmente la medicina y un medicamento puede tener uno o varios principios activos. Entonces, el excipiente es una sustancia inactiva, ¿de acuerdo? Que no tiene ningún eh, accionar farmacológico. El principio activo es como lo que le da consistencia, sabor, color al medicamento. Eso lo comentamos en la clase anterior. También dijimos que en muchas ocasiones los medicamentos tienen una parte que se llama coadyuvante. Y el coadyuvante lo que hace es que en muchos casos mejora la disponibilidad biológica del principio activo, por ejemplo, facilitando su absorción y que también estos medicamentos puedan ser administrados, ¿verdad?, en dosis llamadas terapéuticas. Como vemos aquí en esta imagen, el excipiente es cualquier componente distinto al principio activo. Y el excipiente se utiliza para conseguir lo que se llama forma farmacéutica. La forma farmacéutica puede ser sólida, líquida, gaseosa y semisólida. Entonces, mediante la forma farmacéutica, nosotros tenemos la presentación del medicamento. Los medicamentos pueden venir cápsulas, comprimidos, soluciones, que esos son presentaciones, ¿de acuerdo? Presentaciones. Entonces, aquí vemos un ejemplo, esas capsulitas que son de gel blanda, dentro viene un polvo, ¿verdad?, que ese polvo es sólido. Entonces, las cápsulas, por ende, son sólidas. Aquí vemos los comprimidos y aquí podemos notar los jarabes. Entonces, mencioné que el excipiente carece, ¿verdad?, de acción farmacológica propia, pero en muchos casos hay personas que pueden ser alérgicas a los excipientes, no necesariamente al principio activo. Entonces, por eso a veces cuando se toma un medicamento X, usted no puede de una vez decir que soy alérgico a ese medicamento, sino que se debe ir donde un alergólogo y hacerse las pruebas del lugar para que sí se detecte si usted en verdad es alérgico a ese medicamento, si es alérgico al principio activo. Entonces, por ese motivo, como vemos aquí, la ley obliga a que a detallar en la composición de los medicamentos, o sea, en el prospecto, a detallar en el etiquetado, en la ficha técnica, todos los excipientes que trae ese medicamento. Por lo que mencioné que a veces, en muchas ocasiones, a veces hay personas que son alérgicas excipientes, no así el principio activo. Entonces, miren aquí, le puse el ejemplo. Wow, no fue. Le puse el ejemplo de que, perdón,
de que a que te deben en la imagen, ¿verdad? En la lactulosa y otros excipientes. Entonces, significa que en la ficha técnica del medicamento debe venir la enumerado los excipientes. Aunque muchos laboratorios lo que hacen es que le ponen excipiente CSP, CSP, y ya, lo ponen así. Y no detallan. Aunque dentro del prospecto, sí. El prospecto de la literatura, en la que viene dentro del medicamento, de la caja, y ahí sí se deben detallar completamente los excipientes de lo que está hecho el medicamento. Entonces, seguimos. Aquí dijimos que un medicamento puede estar compuesto por uno o varios excipientes, o también puede tener uno o varios principios activos. Y en este ejemplo lo podemos notar. Aquí vemos que Prendel-Col, Prindex-Col, eso es un jarabe, ¿verdad? Jarabe para la gripe. Nombre comercial del medicamento, podemos ver que dice fenilefedrina, clorofenramina y paracetamol. Entonces, significa que esos son los principios activos que posee ese medicamento. Ahí vemos también que dice dextrometotorfano. Aquí lo vemos con más claridad, ¿verdad? En la ficha técnica, donde dice clorhidrato de dextrometotorfano, clorhidrato de fenilefedrina, malato de clorofenramina, paracetamol. El vehículo, ustedes ven que no lo detallan, dice vehículo CBP. El vehículo es donde vienen diluidos todos esos principios activos. En este caso, el excipiente viene siendo el vehículo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Tampoco participativo. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Ok, excelente, excelente. Entonces, se me escucha. Seguimos. Entonces, aquí vemos que pueden preguntar, oye, esa es la clase dinámica, para no hablar yo solo. Entonces vemos la VIX, el nombre comercial. Vemos aquí que los principios activos son sopiclona, melatonina y otros excipientes. Deben como poner ahí CSP, CSP. Ahí vemos que dice tabletas recubiertas, tabletas recubiertas. Entonces, en esa tableta vienen esos dos principios activos con otros excipientes. Me imagino que de ese medicamento en el prospecto se deben detallar, aunque muchos laboratorios a veces omiten esa información, pero se debe detallar cuáles son los excipientes que tiene ese medicamento. ¿De acuerdo? Eso es de ley. Ahí yo le mostré en la clase pasada también alguna simbología. Le dije que el carrito con el triángulo significa que ese paciente no, si va a manejar, no puede tomar ese medicamento porque le puede causar sueño. Ese de la cruz, con la flechita, ¿verdad? Circular, significa que ese medicamento es reutilizable. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Aquí yo les hablé sobre los diferentes excipientes o los excipientes más comunes. Hablamos de los diluyentes, aglutinantes, recurridores, endocolorantes y colorantes. Entonces, los diluyentes son sustancias, ¿verdad?, que sirven para rellenar el comprimido.
Entonces, uno de los más utilizados es la lactosa. La lactosa viene siendo como el azúcar de la leche. ¿Por qué se utiliza? Por su rapidez de disolución en agua y su sabor. Entonces, los aglutinantes son sustancias que ayudan a mantener unidas las partículas entre sí en el comprimido, para que el comprimido cuando le dé el aire no se deshaga, no se pierda. Entonces, ¿qué hacen esto? Que aumentan, ¿verdad?, la resistencia, los comprimidos. Lo el ibuprofeno, que el ibuprofeno trae como una capa mientérica por arriba, roja, que ayuda a que darle un mejor sabor y evita que la luz dañe el principio activo. Entonces, como dice ahí, también ayuda, los recubridores también ayudan a que el comprimido sea más fácil de tragar, ¿de acuerdo? Y ocultar sabores, porque regularmente las pastillas son amargas. Entonces, pues, endulcorante, la función principal es dar un sabor agradable al medicamento y los colorantes son sustancias, ¿verdad?, que se añaden al medicamento con el único propósito de darle color. Los endulcorantes le dan sabor, ¿verdad? Un sabor agradable. Y los colorantes solamente le dan color. Los colorantes pueden ser naturales o sintéticos. Bueno, regularmente con los jarabes, especialmente con pacientes que son diabéticos, hay que tener mucho cuidado porque los jarabes a veces son muy dulces. Uno de los principales conservantes que le ponen a los jarabes es el azúcar, porque el azúcar, la sal, la cera son conservantes. Entonces, esos conservantes a veces tienden a ser muy dulces y hay que tener mucho cuidado con los pacientes que son diabéticos con eso. Entonces, aquí vemos ejemplo, ¿verdad?, del coadyuvante. Yo les digo a ustedes que el coadyuvante es el fármaco asociado a la base medicamentosa con la finalidad de ampliar la actividad terapéutica. Aquí vemos el trimethoprim, el sulfametazol. Entonces, en este caso, en específico, el trimethoprim es potencializado por el sulfametazol. El trimethoprim hace que el sulfametazol vaya más, o sea, el sulfametazol hace que el trimethoprim vaya más allá, ¿de acuerdo? Lo hace de un espectro más amplio. El Curán, quizás muchos de ustedes lo hayan escuchado, es amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, en este caso, la amoxicilina es un antibiótico y el ácido clavulánico lo que hace es que potencializa ese antibiótico. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la forma farmacéutica. La forma farmacéutica es la disposición individualizada, ¿verdad?, que adoptan los principios activos y el excipiente. Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de constituir el medicamento. Dicho de otra forma, la forma farmacéutica es la presentación externa que se le da al medicamento. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe o quién se acuerda de los tipos de forma farmacéutica que yo he mencionado? O de lo que hayan leído lo hayan hecho en el trabajo. ¿No se recuerda? ¿Recuerdan cuando yo le hablé de forma farmacéutica sólida, semisólida, líquida y gaseosa? Entonces,
Como dice ahí, el objetivo principal de la forma farmacéutica es normar la dosis. ¿A qué me refiero? Cuando se crea un comprimido, al comprimido se le pone una composición específica. Ejemplo, de 500 miligramos, de 250, ¿verdad? Entonces, eso facilita que el paciente, cuando vaya a tomarse un medicamento, ¿verdad? Que sea de 500 miligramos, que lo pueda, ¿verdad? Que pueda asimilar esa dosis específica. Porque imagínense que nosotros le diéramos los medicamentos en polvo al paciente. Él no sabría qué cantidad tomarse del medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, eso también se conoce como unidades posológicas, unidades posológicas. Entonces, el principio activo lo que hace es, o sea, la forma farmacéutica, perdón, lo que hace es que fija una dosis del fármaco. Ayuda a fijar una dosis del fármaco. Entonces, seguimos hacia adelante. Aquí vemos los tipos de formas farmacéuticas más comunes. Entonces, dentro de la forma farmacéutica sólida, incluimos los polvos, que pueden ser encapsulados, ¿verdad? Los papeles, o los sacáridos, granulados y cápsulas. Las cápsulas, ¿verdad? Pueden ser duras, elásticas o perlas. Y también se incluyen dentro de los medicamentos de la forma farmacéutica sólida, perdón, se pueden incluir las tabletas, los comprimidos, píldoras, extracto y por último los supositorios. Recuerden que los supositorios se utilizan rectal. Aquí yo le puse de ejemplo de las cápsulas. Ustedes ven que una cápsulita de gel blanda, dentro se encuentra un polvo. O sea, hay medicamentos que se encuentran en polvo. Aquí vemos los comprimidos y esos reciben el nombre de grajea. Regularmente esas tabletas vienen, esos comprimidos vienen de diferentes colores. Pueden venir de diferentes colores y con un saborcito, con una capa, ¿verdad? Entérica para dar un saborcito agradable. Aquí vemos eso es mini píldora y esas que vemos ahí son cápsulas. Ahí ustedes ven la cápsula rojita. Yo le mencioné el ibuprofeno, ¿verdad? Que viene con una cubierta roja y cuando uno lo rompe, entonces se ve blanco. Eso con el objetivo de darle un sabor más agradable al paciente. Entonces, forma farmacéutica semisólida. Dentro de la forma farmacéutica semisólida, vamos a mencionar las pastas, las pomadas, las cremas, así como la jalea en los emplastos. Ahí ustedes ven en la imagen, ¿verdad? Que son formas farmacéuticas semisólidas. Regularmente las formas farmacéuticas semisólidas se utilizan vía tópica, o sea, que se ponen directamente en la piel. Las formas farmacéuticas líquidas, entonces, pueden ser soluciones, aguas aromáticas, inyecciones, jarabes, pociones, mucílagos, emulsiones, suspensiones. Los colirios son las gotitas que se utilizan para los ojos, las lociones, que son eh, medicamentos líquidos que se ponen directamente en la piel, las tinturas, los extractos, ¿verdad? También podemos incluir los elixires, los vinos medicinales, los alimentos y los que tienen manejo. Los elixires se han descartado. ¿Por qué? Porque los elixires son elaborados a base de alcohol. Y el alcohol, principalmente el alcohol isopropílico, es tóxico para los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no se han sacado del mercado. Además de que todo ese tipo de medicamentos que ustedes ven ahí son de origen natural. Aquí yo le pongo ejemplo de las emulsiones, la emulsión de Scott, los jarabes, ¿verdad? Con el líquido, la solución, los diferentes tipos de soluciones, salina, glucosada, en el líquido, y
en frasco también. Medicamentos que vienen en frasco, vienen en líquido. Carlos, ¿cómo está? ¿Está calladito? Buenas noches, maestro. Entonces, Estamos aquí. Disculpe que le interrumpa. sí, todo bien, Carlos. Gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, miren, dentro de la forma farmacéutica gaseosa, tenemos el oxígeno, ¿verdad? El óxido nitroso. Que son las más comunes. Esos son gases medicinales. Pero también podemos tener en aerosoles y dispersadores. Como un ejemplo, eso que ustedes ven ahí es un inhalador. Son muy utilizados. Los inhaladores son muy utilizados. Son muy utilizados los inhaladores, principalmente los pacientes asmáticos. Entonces, ¿qué es un medicamento? Como dice ahí, un medicamento es todo preparado, producto farmacéutico, ¿verdad? Que es empleado para el diagnóstico. Diagnóstico. ¿Cómo diagnostican los medicamentos? Hay muchos medios de contraste, que son medicamentos que se utilizan para diagnosticar. Antes se utilizaba mucho el bario. El bario se utilizaba en pacientes con obstrucciones para ver si tenían obstrucciones intestinales y también cuando los pacientes tenían diverticulosis. Se utilizaba como método terapéutico. Se le daba a ingerir el bario al paciente y se le hacían radiografías seriadas. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué medicamentos se utilizan para prevenir enfermedades? ¿Quién sabe? Levantando la mano. ¿Qué medicamento se puede utilizar para prevenir enfermedades? No saben. Eh, Antonio, sí. las vacunas, maestro. Exactamente. Exactamente. Las vacunas. Exactamente. Las vacunas lo que hacen es que previenen que el paciente se enferme. Pero además de la vacuna, tenemos los antibióticos, porque cuando a un paciente lo operan, ¿verdad? Le hacen un procedimiento, le ponen antibióticos y le ponen medicamentos para el dolor. ¿Para qué? Los analgésicos, ¿verdad? Le ponen analgésicos. ¿Para qué se le ponen analgésicos? Para evitar que el paciente, ¿verdad? Tenga dolor. Y los antibióticos para evitar que el paciente presente infecciones. ¿De acuerdo? También un ejemplo, los medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión, los antihipertensivos. ¿Qué hacen los antihipertensivos? Que evitan que el paciente se le suba la presión arterial. Los hipoglucemiantes que le bajan ayudan a mantener los niveles de azúcar en el paciente en la sangre estable. Entonces, esos medicamentos son preventivos porque evitan el deterioro en el paciente, evitan que el paciente siga deteriorándose su condición de salud. Porque recuerden que la diabetes y la hipertensión son enfermedades silentes, enfermedades que no tienen, la mayoría no tienen cura, sí se tratan. Son enfermedades irreversibles, pero sí, un ejemplo se puede, si usted modifica el estilo de vida y eso, usted puede vivir saludable. Porque a veces la gente lo que hace es que comienza a tomar pastillas, pero no hace ejercicio, no lleva dieta y se descontrola. ¿De acuerdo? Al final terminan con insuficiencia renal, con problemas vasculares. Entonces, también los medicamentos se utilizan para tratar enfermedades, ¿verdad? O estados patológicos. En la mayoría de los casos, para eso que se utilizan los medicamentos. Medicamentos que curan enfermedades. ¿De acuerdo?
y también para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona, ¿verdad?, a quien se le administra. ¿Qué medicamento, quién me dice, qué medicamentos se pueden utilizar para modificar sistemas fisiológicos? ¿No saben? Jóvenes. Imagínate, pero como que el viernes no le ha dado bueno a ustedes. Señores, las hormonas, un ejemplo, la hormona del crecimiento, cuando los niños no tienen estatura baja, las madres lo detectan a tiempo, se le dan hormonas de crecimiento. A veces también a los pacientes que sufren de hipotiroidismo se le da hormona, ¿verdad? Aunque esas hormonas se administran en microgramos, pero se le administran hormonas. ¿Para qué? Para modificar sistemas fisiológicos. Las planificaciones son hormonas que se le administran a los pacientes. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito más, a más profundidad. Un medicamento genérico, como dice ahí, es un medicamento creado para ser igual a uno de marca ya comercializado en cuanto a su dosificación, seguridad, potencia, vía de administración y calidad. También características de rendimiento y uso previsto. ¿A qué nos referimos con medicamento genérico? Como vemos aquí en la imagen, esta imagen, el genérico es como si fuera el principio activo. Para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? En un lenguaje llano. Un genérico es un medicamento que es igual a uno de marca comercializado. Vamos a ver en la próxima imagen. Aquí, ¿verdad? Que los genéricos, ¿verdad?, son iguales a los medicamentos de marca en eficiencia, seguridad y calidad, pero son diferentes en precio, excipiente, apariencia y laboratorio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los medicamentos? Y principalmente aquí en República Dominicana. Que en República Dominicana los medicamentos se compran a granel. Los laboratorios, porque aquí en República Dominicana no se producen medicamentos. Aquí lo único que se producía era la moringa. O sea, la pastilla que se hacían de moringa, que se vendían en los semáforos en la capital, eso era lo único que se producía aquí. Que la gente agarraba la hoja de los patios y la ponían en una cápsula y se bebían eso, se lo daban a la gente para beberse. Porque hubo un tiempo, como por el 2010 por ahí, que en Cuba Fidel Castro descubrió que eso se utilizaba para curar el cáncer. Y aquí eso se masificó. Entonces, los medicamentos aquí en este país vienen a granel. O sea, viene el polvo, viene traído. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios aquí? Que ellos lo mezclan con sus excipientes y le ponen sus nombres comerciales. ¿De acuerdo? Eso es lo que, sencillamente eso es lo que hacen los laboratorios. Aquí no se crean medicamentos. Les voy a enseñar un ejemplo ahora. Entonces, déjame compartir la otra ventana. ¿Cómo vamos hoy, jóvenes? Miren, aquí ustedes ven en la imagen
Casi no sé, porque está muy pixelado. Pero ahí dice Balsacor de 150 y 12.5. Significa que tiene valsartán y hidroclorotiazida de 12.5. 12. Aquí en la imagen del lado, déjame ver si me permite esto. En la imagen del lado, mírenla ahí. Eso se ve bien, creo. Ahí dice Basaltex Lux. Ese es el nombre comercial. Basaltex Lux. Entonces, abajo ustedes ven que dice Basartán de 26, creo que. Y Sacabrillo, algo así, de 24. Entonces, esos son los nombres genéricos. Los nombres genéricos. Ese de arriba es el nombre comercial. ¿Me siguen? Sí, maestro. Excelente. Aquí vemos, miren este que está solo. Así no se ven en la imagen. Balsacor de 80, de abajo, ¿verdad? Basaltán de 80. Eso es de Eurofarma. Porque los laboratorios le ponen, miren el ejemplo que varios laboratorios, ¿verdad? Ahí vienen con otro medicamento, está mezclado con otro. Ahí tienen dos principios activos, pero Balazán, que dice, ¿verdad? De 160, que va a ser tan de 160 y en los dipena de 10. Entonces, este Sabar se llama el laboratorio. Yo creo que eso no está aquí en República Dominicana. Galaxy, ese sí. Galaxy. A veces también los laboratorios lo que hacen es que le ponen a los genéricos un ejemplo. Déjame buscarlo, enseñarle. Pasaltam, un ejemplo. Los laboratorios a veces le ponen, míralo ahí. Basartán. Eso es un genérico, pero ellos le ponen el nombre del laboratorio de LAN. Basartán. Ya ustedes saben que el mismo Basartán, nombre genérico, no tiene nombres comerciales. Si no, pero mira qué chulo se ve aquí la imagen. Entonces, en Basartán, ellos le ponen su nombre, lo genérico, porque hay laboratorios que tienen líneas de medicamentos genéricos. Déjame ver. A buscarle. Miren aquí. Ese cardio K, que va a ser tan de 160 y hidroclorotiazida de 12.5. Entonces ellos le ponen sus nombres comerciales. Aquí ustedes deben basar tan MK, o sea, de laboratorio MK. Entonces ellos los pueden mezclar con diferentes medicamentos o con los excipientes que ellos quieran. Ese es del laboratorio de Chemical, Balchen AD. Que se tienen anlodipina, basartán, anlodipina, hidroclorotiazida. Son varios medicamentos, ¿verdad? Que se pueden incluir, varios principios activos que se incluyen en un mismo comprimido. Me van siguiendo la idea de lo que les quiero transmitir, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Por favor. Que Andy está callado, no ha dicho nada. Ni Gismaire. Entonces, seguimos. Dígame, Perla.
Buenas noches, maestro. Maestro, Bueno, esos medicamentos de la presión, ejemplo, y lo de diabéticos solo se venden con receta. sí, señora. Son medicamentos que se venden exclusivamente con receta. ¿Por qué? Y si ustedes un día están en una farmacia trabajando, ustedes deben de vender sin receta, no pueden vender ese tipo de medicamentos, porque son medicamentos que para el paciente poderlo consumir debe de ser indicado por un médico, ¿verdad? Previa evaluación, ¿de Ok, acuerdo? sí. Porque miren, yo aquí, yo tenía una doña que iba a la consulta mía a chequearse siempre. Y ella un día me dice, doctor, mire, pero yo le estoy dando la misma, porque tú sabes que hay gente que tienen aparaticos de tomar la presión. Entonces ella al esposo le tomó la presión como en 2 o 3 ocasiones, le encontró la presión alta y ella comenzó a darle la misma pastilla que ella tomaba. Porque tú sabes que el dominicano sabe de todo. El dominicano es médico, es abogado, es pelotero, sabe de político, el dominicano sabe de todo. ¿Qué pasó? Que el hombre hizo un ACV hemorrágico. Y ahí me llamó ella entonces con el bollo, cuando tenía el bollo. ¿Por qué? Porque eh, la dosis, es individualizada. Cada paciente, ¿verdad? Lleva un tratamiento específico. Quizás el mismo medicamento que ella toma no era el mismo medicamento que necesitaba su esposo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces a la gente le gusta mucho inventar y no se llevan de los médicos. Los médicos no saben nada. Eso nada más para poner uno a gastar cuarto y hacer ese análisis. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tomarlo siempre muy, pero muy, muy en cuenta. Entonces, jóvenes, seguimos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que los medicamentos según su composición se pueden clasificar en dos grandes grupos. Moléculas químicas, que son de bajo peso molecular, y biológicos, que también se podrían considerar, ¿verdad?, como un grupo de medicamentos formado por la combinación de principios activos. Ahí yo no voy a redundar mucho, pero aquí sí me voy a afincar un poquito. Aquí ven que dice, ustedes ven que dice que los medicamentos biológicos, ¿verdad?, son productos que derivan de fuentes biológicas, o sea, de fuentes naturales, del ambiente. Porque no sé si ustedes se han enterado, pero los medicamentos se obtienen del medio ambiente, de plantas, de animales, como vemos ahí, también de los seres humanos, de microorganismos, un ejemplo de bacterias, de levadura. Cuando hablamos de levadura nos referimos a hongos. También dentro de los biológicos se incluyen los virus, genes, sangre, tejidos, anticuerpos, toxinas, antitoxinas, vacunas y otros productos derivados. Porque miren, cuando se crean las vacunas, en muchas ocasiones las vacunas lo que son los mismos virus atenuados que se le aplican a los pacientes. ¿Qué quiere decir atenuado? Que el, el virus tiene menor carga vírica. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema inmunológico de nuestro organismo detecta ese virus y va creando una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, en la mayoría de los casos, las vacunas, cuando el COVID, pero ustedes ven que el COVID, ya en menos de un año del COVID, ya existe la vacuna. Pero esa vacuna era el mismo virus que nosotros nos ponían atenuado, con menos carga de virulencia. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro sistema inmunológico fue creando respuestas a ese virus y por eso comenzó a disminuir la enfermedad en el país. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace en la mayoría de los casos. Los medicamentos biológicos también deben de mantenerse refrigerados. Deben de mantenerse siempre
refrigerado, no congelado, porque congelado cuando se mantiene en el freezer. Refrigerado es que le dé el frío. Y tampoco se le debe de, principalmente cuando uno va a transportar sangre, se debe poner el hielo directamente pegado de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre entonces se congela. ¿De acuerdo? Ahí ustedes ven la insulina, que la insulina es un medicamento biológico. La insulina se obtiene del páncreas del cerdo, pues si no lo sabían. Hay una insulina que es humana, pero la mayoría de insulinas se obtienen del páncreas del cerdo, porque el páncreas del cerdo se parece mucho al páncreas de nosotros los seres humanos. Entonces, por eso, un ejemplo, ¿verdad?, de que los medicamentos vienen de fuente biológica. La penicilina es un hongo que mata esa bacteria, que mata los estreptococos y eso. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los medicamentos? Los medicamentos los podemos clasificar según su forma farmacéutica, según su vía de administración, según su acción terapéutica y según su forma de venta. Entonces, según su forma farmacéutica, ya eso lo vimos, los medicamentos los podemos clasificar en sólidos, ¿verdad? Sólidos, que dentro de los sólidos podemos mencionar los comprimidos, la presentación, ¿verdad? Comprimidos, cápsulas, polvos, papelillos, emplastros, o los sacáridos, píldora, mini píldora. Esas son formas farmacéuticas sólidas. Entonces, dentro de las formas farmacéuticas líquidas, las presentaciones que tenemos son jarabe, solución, suspensión. Las suspensiones pueden ser sólidas y líquidas. Suspensiones, ¿verdad? Mencionamos las soluciones también. Entonces, dentro de las semisólidas, las presentaciones que tenemos son pastas, gel, que no se lo puse en las imágenes, pomadas, ¿verdad? Son semisólidas. Y dentro de las gaseosas, entonces tenemos el oxígeno y el óxido nitroso. Y también los inhaladores. Los inhaladores son formas farmacéuticas gaseosas que vienen en forma de aerosol. Miren, en medicina, nada es sin el cono. 2 más 2 no son 4. Ustedes van a ver muchos medicamentos que vienen líquidos en presentación de ampolla y que son bebibles. ¿De acuerdo? Se pueden dar esos casos. Dígame, Wanda. Wanda. Wanda, Encarnación. Enciende el micrófono, que a lo mejor tiene el micrófono apagado. Jamie. Ah, no, Jamie entró. Wanda. Bueno, dejamos a Wanda entonces. Seguimos. Entonces, miren, dentro de las vías de administración de los medicamentos, tenemos la vía oral, que es por la boca, cuando se administra un medicamento, ¿verdad? Directamente a la boca. La vía oral es una de las vías más utilizadas. ¿Por qué es la más utilizada? Primero, porque es la más económica. Y porque es la más fácil de utilizar. La vía oral, usted simplemente lo que tiene que tomar un medicamento, ¿verdad? Con un vaso de agua y ponerlo en su boca. Ya, sencillo. Entonces, por eso es la más utilizada, porque es la más, no se necesita comprar catete, bajante, nada de eso. Es la más utilizada por eso, porque es la más económica. Aunque los medicamentos regularmente se deben de tomar con agua, no con jugo, con leche, con nada de eso. A menos que no sea, ¿verdad?,
su médico que le diga, mira, tómatelo con tal cosa, tómatelo con tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, miren, también dentro de la misma vía bucal, oral, la misma boca, tenemos la vía sublingual. Sublingual. ¿Por qué se utiliza esta vía? Porque debajo de la lengua hay mucha vascularidad, hay muchos vasos sanguíneos. Entonces, esto permite que el medicamento se absorba más rápido, que llegue al torrente sanguíneo más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la vía oral, la vía, perdón, sublingual es una de las más utilizadas. ¿Quién sabe qué medicamento se utiliza vía sublingual? Perla, El de la presión. exactamente. Ella Ismael, ¿qué va a decir? Igual para maestros de la presión como catapresán, los sartán y esos medicamentos para la presión, para que trabajen más rápido, ya cuando los pacientes están un poquito sofocados, se les sube la presión, para que eso no se alborote tanto, vamos a decirlo así, se lo ponen sublingual. Sí. Un ejemplo, el captopril se pone debajo de la lengua. Alexia Peña. Buenas noches para todos. También Buenas. hay un ketorolac que pone sublingual. Exactamente. Exactamente. Entonces, miren, hay una vía también que es la vía bucal. Esa vía la utilizan mucho los odontólogos. Yo creo, no, yo no la tengo ahí. La vía bucal es cuando se administra en la misma boca, se pone la anestesia. En la mucosa oral se pone la anestesia. Entonces, en la vía bucal, cuando se administra el medicamento, a veces se utilizan sprays. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen amigdalitis, que se le indica los sprays nasales, por ejemplo, el Angimé, que es muy bueno. Entonces, esa es la vía bucal, porque se utiliza en la misma boca. Entonces, otra vía muy usada es la vía intramuscular. Como ustedes ven aquí, el medicamento se aplica en una área, ¿verdad?, donde hay mucho músculo. Por eso se utiliza el glúteo. Se puede utilizar los glúteos, ¿verdad? Y también el brazo, en el músculo del deltoide, del brazo. En el músculo deltoide. Entonces, ahí ustedes ven que se le aplica la aguja, ¿verdad?, en un ángulo de 90 grados. Y regularmente ustedes van a ver que la enfermera le hace una cruz. Si ustedes ven ahí una cruz, hacen una cruz imaginaria con el algodón untado de alcohol. ¿Para qué? Para poder colocarlo en el cuadrante superior externo. Oh, gloria a Dios terrenal, oh, gloria a Dios, lo cual lo único que va a provocar es que su alma se pierda si no buscan del Señor. Cuando yo tengo un culto, entonces seguimos. Discúlpeme, maestro. Está bien, no hay problema. El medicamento se coloca en el cuadrante superior externo. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el nervio ciático. Y si lo colocan fuera de ahí, entonces eso le puede causar al paciente calambre, hormigueo en las piernas, ¿de acuerdo? Le puede producir hormigueo en las piernas. Entonces, en rectal, como vemos ahí, el medicamento se introduce en el recto. ¿Por qué también se utiliza la vía rectal? Porque ahí hay mucha vascularidad, hay muchos vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? También otra vía que se ve ahí mismo es la vía vaginal. La vía vaginal. En la vía vaginal se utilizan cremas, se pueden utilizar cremas. Y también, ¿quién sabe qué se utiliza por vía vaginal? ¿Cómo se llama? La presentación de los medicamentos que se utilizan en vía vaginal.
Dígame, Perla. Óvulo. Óvulos. Exactamente. Y vía rectal. ¿Cómo se llama lo que se utiliza vía rectal? Ahí lo tengo en la lengua. Supositorio. Exactamente, supositorio. Hay unos supositorios que se utilizan para cuando los pacientes vienen estreñidos. Sí. Es el supositorio de Y para la glicerina. fiebre también, maestro, por ahí. ¿Qué tipo de supositorios se utilizan para la fiebre? Eh, ibuprofen. Mayormente lo Exactamente. conozco en niños. El ibuprofen en supositorio. Acetaminofén. Acetaminofén. Gismairi, ¿qué va a decir algo? Sí, maestro, voy a decir ese mismo acetaminofén y también por la vía rectal hay un medicamento que no sé si es un supositorio, pero se llama enema, o sea, los enemas. Sí, las Que también enemas se utilizan. Las enemas se utilizan con el fin de limpiar el colon, principalmente cuando uno va a hacer algún estudio. Utilizamos enemas por ahí para retar. Entonces, miren, una vez yo iba saliendo del hospital y yo vi un niño que la mamá lo tenía en los brazos. El niño tenía la mirada en sol poniente. Eso si ustedes quieren lo pueden buscar en internet, mirada en sol poniente. Y el muchachito le estaba convulsionando y ella ni cuenta se estaba dando. Y yo agarré al muchacho y me lo eché al hombro y cogí con él para la emergencia. Y en la emergencia, la enfermera no lo podía canalizar. Yo le dije, espérate, buscamos un levín, preparamos de ese pan y se lo pusimos vía rectal. Y el niño dejó de convulsionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque esa vía es, por eso ustedes ven que el niño es muy utilizado. La vía rectal, aunque es un poquito molestosa, ¿de acuerdo? Principalmente en adultos. Es molestoso esa vía, porque imagínense que usted le introduzcan algo por ahí. No es fácil. Entonces, en la vía tópica se coloca, ¿verdad? El medicamento se coloca directamente en la piel. En la endovenosa, entonces, en la vía endovenosa, el medicamento, como vemos aquí en la imagen, se coloca en una vena, directamente en una vena. A veces también los pacientes se canalizan, ¿verdad? Eso se llama venoclisis, el proceso de canalización. No sé por qué tiene eso, ¿no? Se llama venoclisis. Entonces, ¿para qué se utiliza la canalización? En muchos casos, cuando se está en emergencia, solamente para mantener vía, ¿de acuerdo? En la vía óptica, entonces, el medicamento se pone directamente en el ojo. Como ustedes ven a ese paciente que tiene un colirio, una gotica, ¿verdad? Se le está echando en el ojo. Perdón, esa es la vía oftálmica. La óptica es en el oído, cuando se echa la gota en el oído. Raquidia, la raquidia se utiliza para aplicar anestesias a los pacientes. La anestesia se le pone en los espacios intervertebrales, entre una vértebra y otra, principalmente de L1 a L5. La vértebra lumbar. Se introduce una aguja y por ahí se le pone medicamento, ¿de acuerdo? Se utilizan principalmente los anestésicos. A esos pacientes que tienen, eh, a veces pacientes que tienen cáncer también le ponen morfina y eso para que puedan aguantar el dolor. Es que una etapa en que ya no aguantan el dolor y la morfina la ponen directamente ahí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver los principales grupos farmacológicos, los medicamentos antiinflamatorios, ¿verdad? Que son los que se utilizan para la inflamación, antiácidos. Un ejemplo de antiácidos tenemos el omeprazol, el omeprazol,
Hay muchos, la ranitidina, o sea, se evitan las acides. Antibacteriano, entonces podemos mencionarle la amoxicilina, la penicilina, ¿verdad? La ampicilina, cefalexina, son varios. Antihipertensivos, ya vimos los sartán, caldesartán, el enalapril, la lodipina, son antihipertensivos. Antidepresivos, que se utilizan para tratar la depresión, podemos mencionarle el alprazolam, ¿de acuerdo? Los antifúngicos son los que se utilizan para tratar hongos. Dentro de los antifúngicos podemos mencionar el clotrimazol, fluconazol, el ketoconazol, son antifúngicos. Hipoglicemiante, el más utilizado es la metformina, de 850. Hay uno que se llama también betaglitina, también son utilizados. Los antiparkinsonianos son medicamentos que se utilizan para evitar los temblores en los pacientes. No hay medicamento específico para eso. Antivirales se utilizan para los virus. El más común, el más utilizado aquí es el aciclovir, ¿de acuerdo? Diuréticos son los que se utilizan para tratar, para que los pacientes hipertensos orinen. Aquí en RD nosotros lo que utilizamos es la furosemida y la hidroclorotazida. Son diuréticos. ¿De acuerdo? Oncológicos, tenemos la quimioterapia, ¿verdad? Anestésicos, hay mucho. Ahí está el midazolam, el fentanilo, que la gente está abusando del fentanilo, principalmente en esos países desarrollados, el fentanilo. Corticoides, hidrocortisona, que es muy buena para los pacientes tan congestionados, ¿verdad? Y la desametasona también, para dolores musculares y eso, se lo ponen con diclofenac a desametasona. Entonces, anestésico está repetida. Del sistema nervioso, hay muchos. Para oxigenadores cerebrales, como la... Ay, Dios. Somacina, un oxigenador cerebral, y el Nutropil, un oxigenador. Un ejemplo de diazepam se utiliza como anticonvulsivante. Dermatológico, un ejemplo, los antimicóticos son dermatológicos. Oftalmológicos, hay analgésicos que se utilizan por el ojo, muchos, igual que por el oído, ¿de acuerdo? Entonces, miren, los medicamentos se pueden vender sin receta, con receta controlada, con receta retenida y con receta cheque. Los medicamentos que se venden sin receta regularmente son medicamentos como un ejemplo, te pueden vender algunos analgésicos sin receta, como la tamoxifeno, la aspirina, ¿verdad? La aspirina es muy buena para la fiebre, aunque la aspirina se ha descontinuado por el asunto del dengue y eso, se descontinuó la aspirina, pero era muy buena para la fiebre. Los mucolíticos, antigripales, antitusivos, son medicamentos que te pueden vender perfectamente sin receta. Ahora, con receta, medicamentos que se utilizan para la presión, medicamentos para la diabetes, medicamentos para enfermedades específicas. Como paciente, un ejemplo, para tomar esa clase de medicamentos, tiene que ser obligatoriamente recetado por un médico. Los medicamentos con receta controlada, entonces, son los medicamentos que indican los psiquiatras. Que esos medicamentos tienen que obligatoriamente ser indicados con una receta de la DNCD. Un talonario de la DNCD. Eso tiene un código, una codificación, y ustedes van a ver que las farmacias no venden ese tipo de medicamentos sin la autorización de un psiquiatra. No lo venden a nadie. Y un ejemplo, si el paciente le indicaron 30 y se tomó los 30 antes de tiempo,
se guayó, como dicen en mi campo, porque no se la venden. ¿De acuerdo? Hay médicos generales que tienen esos códigos, pero para tú conseguir esos códigos tienes que ir al colegio médico y certificarte. Los medicamentos con receta retenida son los medicamentos que utilizan los seguros médicos. Ustedes ven que cuando te va a la farmacia, pide un medicamento, ellos se quedan con la receta original y le hacen una copia y se la dan a ustedes. Entonces, eso es receta retenida. Y la receta cheque la utilizan los programas especiales como evidencia, ¿verdad?, de que ellos entregaron esos tipos de medicamentos. Por ejemplo, los programas de medicamentos de alto costo y eso, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por hoy vamos a dejarlos hasta aquí. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué nos llevamos hoy? ¿Qué aprendimos hoy en esta clase? Levantando la mano, por favor. ¿Qué aprendimos? Eliana, no, Eliana se fue. Ángela, ¿qué aprendió? Ángela Fernández. Saludos. Hoy aprendimos las diferentes clasificaciones de los medicamentos, según su forma farmacéutica, según su vía de administración, según el tipo de receta y según, digamos, lo que atacan dentro del cuerpo. Exactamente. Y Alexia Peña. ¿Qué aprendió hoy, Alexia? Aprendimos sobre cómo podemos tomar los medicamentos, si es sublingual, si es oral, si el medicamento va intramuscular. La vía de administración, usted aprendió, Alexia. Y Fabi Rojas Reynoso. ¿Qué aprendió? Buenas, maestro. Buenas, Fabi. Bueno, hoy aprendimos las diferentes vías de administración de, ya sean de diferentes medicamentos, como también los diferentes antibióticos y antiinflamatorios y eso es así. Exactamente. Y Josefa Amalia Santana. Bueno, maestro, aprendimos las elaboraciones de los medicamentos que no sabía que no se hacen, o sea, en este país que no se distribuyen. Aprendimos aprendimos la vía, cómo podemos más o menos se utilizan los medicamentos, cómo se ponen, si es vía oral, si es un, ¿cómo se dice? Sólido, y la cápsula, cada nombre aprendimos también de los medicamentos. Y lo más importante, si, cuál contiene la cantidad de principio activo que tiene cada medicamento. Ajá. ¿Cuántos principios activos puede tener un medicamento? Puede tener, maestro, 1 o 2 principios activos. Uno o varios. Hay medicamentos que tienen hasta 7, 8 principios activos, principalmente los multivitamínicos. ¿Y cuántos excipientes? ¿Quién me dice, levantando la mano? ¿Cuántos excipientes puede tener un medicamento? Uno, maestro. Creo que uno. Uno o varios, Gismaire. Uno o varios. Pueden tener uno o varios principios. Uno o varios excipientes, perdón. Entonces, jóvenes, miren, antes de irnos, de despedirnos, vamos a mostrarle la plataforma, ¿verdad? Como de costumbre. Entonces ya yo voy a dejar de grabar.